el metanol es para hacer cocaína, hablándolo en grandes rasgos ya de manera ilícita después de 5 litros, ya que entramos un poco en materia. Y en efecto, pues tú ya sabes con quién estás negociando. O sea, si te están diciendo no tengo permiso, te voy a pagar 5 veces más lo que vale una botella, 6 veces más pone el precio, pues ahí no hay duda que pues hay algo raro, ¿no? Y yo decía, necesitamos un milagro para poder romper la barrera de sacar adelante tanta pérdida, tanto estrés, tanta presión. Y hoy en día estamos vendiendo 4, casi 5 veces más a lo que sucedía en ese entonces. Llevar las riendas de una empresa, de negociaciones con otras empresas, de comercializar productos, servicios, en fin, en el mundo real de los negocios. Y a la vez querer estar alineado con los principios que Dios busca inculcarnos en nuestra vida. ¿Será posible? ¿Será eso viable en el mundo de hoy o es una tarea totalmente imposible? Pues hoy les traigo un invitado que me alegra muchísimo tener aquí digamos, en este formato porque hemos sido buenos amigos desde la universidad, es decir, en los años 1600, por allá en el, no, dirás, no, 2011, 2014. 12, exacto, de ahí nos conocemos y de ahí, pues, como colegas administradores de empresas, de una manera u otra hemos visto, ¿cierto?, ese caminar por más de 10 años del uno y del otro y hemos conversado de negocios, hemos congeniado, yo diría que de una manera especial en valores, precisamente, en principios. Y hoy, pues, quiero presentarles a mi buen amigo David Pupiales. Él es director comercial en la compañía Casa Matriz. Ya él nos compartirá más a detalle, seguramente, de lo que hablemos de su negocio, pero ellos están en la industria de materias primas, de equipos de laboratorio, entre otros. Su empresa es muy de venderle a otras empresas, ¿sí? O ha sido lo que, digamos, que tradicionalmente ha caracterizado a su negocio. Y pues cuando empezamos a crear esta sección de podcast y demás, subí alguna historia y David me dijo, oiga, Juanca, no hemos hablado mucho de eso, pero si en algún momento considera que mi historia es de valor, me gustaría contarla con ese ángulo, con ese matiz. Y claro que vale mucho la pena porque lo he visto en mis propios ojos y sé que es un gran empresario y sobre todo una gran persona. Así que, Pupi, bienvenido, y yo quiero iniciar la conversación con una pregunta, o le invito a iniciarla con una pregunta, y es precisamente cuáles son esos valores no negociables en la vida de David Pupiales. Bueno, yo le digo Pupi de cariño, de camaradería. Así que empecemos por ahí la conversación. Perfecto, pues muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Juan. Sobre todo a Vivamos, de los bienes raíces también. Es una gran compañía, lo que siempre te he dicho, admiro la persona y también la parte empresarial que tienes tú y junto a tu esposa y el equipo tuyo de trabajo. Pues lo primero, lo que preguntas, el tema, digamos, de los valores, es un ámbito que yo pienso que cualquier valor en la vida es importante de cada persona y no es negociable. La ética no se negocia. Cuando tú entras a un tema de responsabilidad, solidaridad, un tema, digamos, como del deber y hacer y que todo es una causa-efecto, ningún valor es negociable, ninguno. Hay algunos u otros, por ejemplo, la integridad, lo que yo siempre he hecho, la responsabilidad, que tiene que ver mucho con la disciplina, que es el éxito fundamental de cualquier variable. Esas son situaciones que tú abarcas como palabras, como valores que los llevas a tu vida cotidiana, pero en términos generales, la persona que tú eres, la humildad con la que vives y la ética en todo sentido, sobre todo la moral, eso no se negocia, porque es la forma en que tú actúas y que siempre lo vas a hacer, tanto en una situación muy pequeña de tu vida como en una situación, una negociación muy grande. De las pequeñas cosas se ven, digamos, cómo actúan las personas en los grandes negocios. Hablemos un poquito de tu contexto empresarial en el que te desenvuelves. Cuéntanos un poquito de Casa Matriz, desde tu rol, digamos, con qué compañías negocias o visitas, en fin, danos un poquito de contexto en ese sentido. Listo, pues Casa Matriz es una compañía que tiene 3 líneas fundamentales de negocio. Una es todo el tema de materias primas. Vendemos sobre todo el ámbito de inyectables y digamos la cadena de valor o el proceso, digamos como tal, de la materia prima para que una compañía pueda fabricar un medicamento, una vacuna. Hacemos toda la parte de responsabilidad ambiental,
todos los, digamos, los medicamentos en los cuales estamos o las vacunas en las cuales también, digamos, nosotros hacemos parte, nos encargamos que, pues primero tengan unos impactos fuertes a nivel humano o animal, segundo, tenga una responsabilidad fuerte, pues equitativa con la parte social y ambiental, y segundo, que sean negocios siempre a largo plazo. Nosotros hacemos negociaciones fuertes con empresas como Procaps, como Tecnoquímicas, como Coasfarma, como Belcorp, Natural Freshly, el mismo Instituto Nacional de Salud de manera indirecta. No licitamos, sino tenemos, digamos, como distribuidores a nivel nacional, que en medio de todo ellos sí licitan por el RUP y demás, y hacemos algunas estrategias, pero en sí como tal son compañías farmacéuticas, veterinarias, cosméticas y de alimentos, donde estamos muy involucrados en investigación y desarrollo, en la optimización, en optimización de recursos y de procesos, y también sobre todo en el ámbito del cuidado del agua. Como hoy en día está impactando tanto este aspecto, entramos muchísimo en materia como la responsabilidad del medio ambiente puede entrar en el cuidado del agua, en la producción de cualquier ámbito en el cual estamos. Tenemos otra línea de negocio que es la parte de reactivos analíticos. Ahí entra mucho el tema de los valores, el tema de Dios, el tema del buen actuar, porque nosotros tenemos un permiso del Ministerio de Justicia. Y este permiso, digamos, si tú vas a comercializar metanol, que el metanol es para hacer algunos ilícitos después de determinados litros, pues digamos que de hecho, han habido propuestas de dineros grandes para que nos pueda suministrar este tipo de reactivos y no lo manejamos. Entonces, una parte fundamental de ellos son los reactivos analíticos que van más que todo para laboratorio, para el análisis de cromatografía, bueno, de varios índices químicos que manejamos, y sobre todo son muy fuertes en el ámbito de producto controlado y el ámbito de estándares. Y la tercera línea que comercializa Casa Matriz es la parte de higiene. Higiene en planta de producción netamente, todo lo que tiene que ver con microbiología, todo el tema químico, digamos, en una planta de recirculación donde hay procesos que no pueden causar espuma, que tienen que ser detergentes avalados por el INVIMA y demás, y a eso se ligan unos equipos que se llama Tasky, la línea como tal. Esas son las 4 líneas nuestras de negocio e interactuamos en todos esos sectores, en todas esas industrias, y pues vamos muy de la mano ya hace 17, 18 años manejando estas negociaciones a nivel nacional e internacional. Tremendo, tremendo. Este es un león empresarial, me gusta mucho y yo creo que en eso hemos coincidido mucho, o como que es disfrutable las conversaciones que hemos tenido en negocios, porque eso, a los que nos gustan los negocios, digamos que pues bueno, nos gusta hablar de negocios, ¿no? Pues al final es parte de... ¿Cómo vive David Pupiales como hombre de negocios, como hombre de familia, a Dios en su vida? ¿Cómo luce esa relación? ¿Cómo la nutres? Háblanos un poquito de esa parte. Perfecto, pues en primer lugar, hasta mis primos me la montan, porque todos tenemos un grupo de WhatsApp en las familias y yo no me levanto de la cama sin enviar el evangelio y sin ponerle mi día y mi vida a Dios. Pienso que es fundamental, es un parámetro para que a uno le vaya bien, y no es porque le vaya bien, es porque realmente yo creo en una fe, tengo una fe muy grande. Hay un determinismo, un reduccionismo que hace que las cosas sucedan, pero también cuando tú eres un buen ser humano. Entonces son esos parámetros, Dios siempre en el corazón, Dios siempre ante cualquier variable, y levantarse antes que salga el sol, madrugar, hacer ejercicio. Por ejemplo, tengo una mascota, ella se llama Nala, y trato de darle una buena calidad de vida y tener una buena calidad de vida, tanto física como mental. Los negocios grandes requieren también espacios interesantes en contacto con la naturaleza. Yo pienso, cuando tienes problemas que debes abarcar o un tema para solucionar en un equipo de trabajo, estos sitios te hacen pensar, te hacen, digamos, como reflexionar mucho más que estar en 4 paredes, y siento que uno en la vida de los negocios y en la facturación que conlleva cualquier compañía, porque pues con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, tiene que subsistir a largo plazo, tiene que tener la calidad de vida y ser una buena persona, tanto con los seres humanos como los animales. La familia es un parámetro fundamental, es un motor, el motor que abarca cualquier variable, mi esposa, mi hijo. En ese sentido, mi madre, mi padre lastimosamente murió de cáncer hace 7 años. Fue un gran reto que en algunos días de esos difíciles días uno preguntaba por qué Dios, pero yo creo que todo tiene un porqué. Y esa es la vida, para allá vamos todos. Entonces, en términos generales, el hombre que tú ves acá también, digamos, mi hermano, que es mi socio, tenemos el mismo ADN, siempre decimos,
la calidad de vida para la gente, el no olvidar los buenos modales, los buenos valores y la estructura que tú puedas generar para que seas feliz. Pienso que si tú eres una persona feliz, eres una persona consciente, tienes un buen actuar en la vida, actúas con los valores y tienes a Dios en tu corazón, todo va llegando como por añadidura, o sea, realmente todo se va conectando una cosa con otra. Y siento mucho el tema de las energías, como que todo va fluyendo, todo lo que es transparente, todo lo que es fundamental y que te hace feliz cuando tú vives feliz en plenitud, eso mismo vas atrayendo, eso mismo vas atrayendo. Entonces realmente esos son los días míos, me encanta caminar, me gusta jugar fútbol, siempre hay un, digamos, un espacio para distraerse, no todo es trabajo, no todo es negocio, no todo es familia, hay que tener diferentes aspectos en la vida para motivarse, para cambiar de ambiente y para ser feliz. Entonces, fundamentalmente, eso es digamos, lo que conlleva a David a vivir en plenitud. Así es. Mira que voy encontrando patrones en estas conversaciones con empresarios como tú, en donde tú lo dices y lo anoté acá, el metanol, ¿cierto? Es, lo que entendí es después de cierta cantidad, pues sus usos son ilícitos y tu negocio te enfrenta a esos momentos donde, en este caso, me gustaría entendiendo pues lo que puede representar hablar de ese tema, Correcto, sí. pero cuéntanos sobre todo una anécdota en particular Okay. y cómo, digamos, ha sido ese A o B, ¿no? Me voy por el camino A o por el B y cómo juega ahí esa relación de Dios, cómo has tomado esos momentos de decisión que se te ha presentado alguna anécdota en particular de pronto que quieras compartirnos. Es correcto, pues digamos que la anécdota del metanol conlleva a dos situaciones. Una, el metanol es lícito cuando tú tienes el permiso de estupefacientes y efectivamente lo comercializas para el análisis de cromatografía líquida en la industria química. Pero en ese sentido, por ejemplo, en algún caso llegó un húngaro con un traductor y nos propuso comprarnos una cantidad grandísima de botellas pagando 5 veces el precio adicional. El metanol es para hacer cocaína, hablándolo en grandes rasgos ya de manera ilícita después de 5 litros, ya que entramos un poco en materia. Y en efecto, pues tú ya sabes con quién estás negociando. O sea, si te están diciendo no tengo permiso, te voy a pagar 5 veces más lo que vale una botella, 6 veces más pone el precio, pues ahí no hay duda que pues hay algo raro, ¿no? Yo pienso que el éxito y las negociaciones de alto nivel tienen procesos y el éxito que uno conlleva en la vida jamás se consigue sin haber pasado por un fracaso, por dificultades económicas, por deudas, por muchas situaciones que te dan aprendizaje. Entonces, ese fue uno donde yo siempre le pido a Dios mucha sabiduría, el camino correcto y sobre todo también hacerme entender o darme a entender que no puedo negociar con ese tipo de personas porque tú puedes facturar una vez $1.000.000, un ejemplo, en una sola negociación, pero si te metes una sola vez, no sales. Y es donde yo hablo la pasión de tu empresa, los valores que no se negocian. Cuando tú tienes una empresa que has forjado como un hijo, como un bebé, efectivamente tú no la vas a poner en riesgo de absolutamente nada, pero también es darse a entender de por qué no le voy a vender, no sé a quién tengo al frente, pero es una persona que quizás ha tenido un prontuario un poco delicado, ¿no? Entonces es pedir la sabiduría, oro mucho, todo el tiempo es en oración y poder actuar con la ética. Prácticamente lo que dijimos fue, sin permiso no podemos vender, en efecto, envíanos tu permiso, el costo del metanol nosotros lo manejamos por volúmenes y escalas, no podemos vender tampoco a ese precio porque estaríamos rompiendo una política, nos forjamos como compañía bajo políticas, nos respetamos a pesar de que acá hay socios que somos familia, cada quien tiene su cargo, no podemos pasar el uno por encima del otro y cada quien se enfoca en su área, porque esto es como un carro, si se pincha una rueda, el carro no va a andar bien y cada uno es importante, desde una persona de servicios generales que nos mantiene la empresa en perfecto estado y se lo agradecemos, hasta un presidente que viene, digamos, de unas compañías muy fructíferas multinacionales y hace parte de nuestra junta directiva en negociaciones o decisiones que tenemos que ir más allá, digamos, como en la experiencia y en el conocimiento, ¿no? Es valorar todo ese tipo de cosas. Entonces, prácticamente esa es la primera historia y la otra, en algún momento una persona iba a salir de otra compañía farmacéutica muy importante en Colombia y prácticamente tenía una decisión de compra, donde te decía, véndame el metanol, también fue el metanol, en tanto, y efectivamente yo se lo compro, pero usted me tiene que dar un cash out de 50.000 pesos por botella a mi cuenta bancaria.
En efecto, nunca hicimos la negociación, nos enteramos quién hizo la negociación dentro de la industria y, ahí es donde se entera, ¿no? Y conoce el buen actuar, digamos, no se negocia lo que hablamos desde el principio, porque siempre tú en algún momento vas a salir perjudicado y la gente va a saber también quién eres y cómo haces los negocios. Entonces tampoco lo aceptamos, son situaciones que yo creo que la misma vida y Dios te va poniendo, digamos, un camino. Y efectivamente, si tienes formación en plenitud, lo que también le digo a mi hijo, tienes que formarte en valores, tienes que nunca, digamos, ceder a un mal paso, así sean pequeños, porque es que una pequeña apuesta de un pequeño vicio van abriéndose muchos caminos. Y no quiere decir que no pueda hacer, todo en la vida uno tiene que entenderlo, aprenderlo y experimentarlo para decir no o sí, pero todos los cuerpos somos distintos, uno tiene que saber que hay riesgos que va a asumir. Entonces es vivir realmente de forma inteligente y saber dónde estás parado y a dónde quieres ir. Es correcto, así es. Tremendas pruebas, tremendas pruebas. Y eso, la palabra habla mucho de dominio propio, ¿no? Y yo pienso que es en esos momentos de decisión empresarial difícil, retante, ilícito, sobornos, lo que acabas de decir, eso es, sí, un robo, en ese caso, un robo a una empresa. Eso no hay Correcto. que disfrazarlo con cash out. Exactamente, sí. No, es que me va a robar tanta plata de la empresa, ¿cómo me ayudas? ¿Sí? O sea, eso importante, compartir de anécdotas, sobre todo como muy reales, porque al final son a las que uno se enfrenta. Yo y mi esposa y yo hemos estado un poco, yo diría, conscientes por un lado y como abriendo los ojos a que de una manera de pronto casi que como moda y demasiado persistente, se le ha vendido a toda una generación que trabajar es malo y que emprender es la única solución. ¿Sí? Como que tienes que ser emprendedor. ¿Tú crees que todo el mundo tiene que ser emprendedor? ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que el emprendimiento es un tema increíble. Hay que pasar por, digamos, aprender de muchas compañías, de muchas compañías, de muchas personas, para entender lo que es organizarse, para entender lo que es un horario, para, si tú, por ejemplo, no tienes dominio de tu propio tiempo, de tus propias finanzas, no vas a tener dominio con nada y manejar una compañía requiere manejar personal, manejar finanzas, manejar ese tipo de situaciones. Y pienso que todo el mundo tiene la capacidad de ser emprendedor, pero sí tiene que pasar por un camino antes de llegar a ello. Hay personas que sí encuentran el éxito, de pronto hoy en día es un poco más rápido por las redes sociales, por muchos aspectos, pero yo pienso que el emprendimiento conlleva a varios aspectos de la vida que no solamente es facturar, es ser responsable con muchas situaciones. Por ejemplo, hoy en día yo veo en esas redes sociales o los amiguitos de Juan Rafael que siguen unas cuentas que realmente no aportan nada. Y si lo llevamos al emprendimiento, emprender es crear realmente una red para poder facturar y para poder, digamos, crecer una empresa y hacer inversiones. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cuántas vidas estás impactando? ¿Qué más has aprendido, digamos, de organigramas, de jerarquías, de muchas situaciones que conllevan a que el emprendimiento sea fructífero y desde varias posiciones? Entonces pienso que sí, todo el mundo debería hacerlo, es porque eso desarrolla país, desarrolla empleo, desarrolla sociedad. Pienso que también es algo que muchas personas llevan innato en el ser. El emprendimiento tiene que ver con los negocios y los negocios tienen que ver muchísimo con el carisma, la personalidad, la rapidez mental y el poder desarrollar soluciones. Y eso te lo va dando la vida a través del tiempo y de la experiencia. Entonces, claramente todos podemos, pero es importante tener una escuela como todo proceso detrás y tener sobre todo un porqué. ¿Por qué voy a ser emprendedor? O sea, ¿yo qué voy a forjar? ¿Cuáles van a ser mis líneas de negocio? ¿Qué estructura voy a generar yo, digamos, a mi fuerza comercial, a mis áreas a nivel general? Eso es importante porque tú como emprendedor transmites un liderazgo y ese liderazgo genera un ADN y ese ADN va a generar muchísimo impacto, tanto positivo como negativo, en cualquier tipo de mercado. Entonces, esa pues prácticamente pensaría yo que es la respuesta, pero pues la invitación es eso, ¿no? Ojalá todo el mundo pudiera y quisiera emprender con porqués en la vida y con mucha ética profesional. ¿Y qué hay de emprender en familia? Porque
Si emprender de por sí ya es difícil, emprender en familia, estadísticamente, bueno, estadísticamente la gran mayoría de empresas en el mundo son familiares, es un dato importante, o Sí, más del pues. 80% de Ah, los, ok, no pues, sabía. voy a decir algo, más del 50% para no que me Ok. cojan, no, ChatGPT dice que el 63.18, ¿sí? Pero, qué es lo difícil? ¿Qué es lo retante? ¿Cómo es crear empresa en familia? Primero lo que yo te decía, uno empieza como una tienda, ¿no? Entró tanta plata, cojamos tanta plata de la caja, entonces el gerente no tiene salario, sino va cogiendo desde el día a día y te saltas, digamos, políticas a veces, hasta la misma presión hace que el respeto no se maneje de la mejor forma posible. Por ejemplo, si tú tienes un primo en la fuerza comercial, el primo te puede hablar de una forma supremamente coloquial, no va a cumplir la meta, entonces, ¿cómo me va a sacar? ¿Qué va a pensar la familia? La familia toma repercusión. En ese aspecto uno dice, venga, pero ¿qué está sucediendo? Porque la fuerza de ventas se está contagiando en ese sentido. Entonces, emprender en familia realmente el reto mayor es el respeto por los cargos, el respeto por nosotros mismos y el entender que por más de que seamos familia, tenemos unas políticas que debemos respetar y no nos debemos saltar. Hay muchísimos retos, tanto financieros como humanos. Los mismos salarios entran a jugar, que porque está conmigo. Bueno, hay muchísimos temas que realmente se tratan que generan dificultades, pero sobre todo es la capacidad de poder conectar, de hacer sinergia como si fuera cualquier compañía o cualquier jefatura que tienes que respetar por horarios, porque te acatan, digamos, una orden, porque te están aportando algo y no creer que porque es tu hermano, que porque es tu madre, de una u otra forma, tú te las sabes todas y te tienen que obedecer, no. Hay parámetros que a mí me llaman, por ejemplo, mi esposa, ella es la jefe logística y en algún momento un cliente llega y le dice, ah, no, entonces no me van a despachar, voy a llamar a David. Y lo que él no sabe es que ella manda en la empresa y en la casa. Entonces yo decía, no sabe con quién está hablando, que es mi esposa. Entonces ellos dicen, voy a llamar a David porque de pronto comercialmente, claro, la facturación, la negociación, el crédito, todo es distinto y se mueve en otro ámbito. Pero si tú no respetas la política que genera, digamos, como el enfoque logístico, no estás respetando tu propia compañía. Entonces eso es lo difícil de entender y tienes que conectarlo para poder proceder a que la empresa realmente camine en una buena sinergia. Así es. ¿Cuál es tu rol en la familia, digamos, en ese rol? ¿Qué rol juegas? Ya no del cargo, sino de esas mediaciones, ¿cuál es tu rol dentro de tu familia? En la vida mía como esposo o como hijo, como esposo, Pues en ambas, como esposo, como, porque mencionas primos, de ahí veo que hay varios, en esa familia empresarial, llamémoslo así. pues digamos que nosotros tomamos la determinación en algún momento de volverlo más 30-70. 70% fuera de la familia, 30% familiar, con la información más confidencial. Hemos pasado por muchas situaciones que quizás más adelante hablemos, de robos, de muchas cosas que por oportunidades o por, como dicen por ahí, pecar por buena gente, uno sale crucificado. Pero realmente aquí el rol mío es comercial, realmente somos 4 familiares más. De resto, todo el mundo es externo. Y eso ha servido muy bien porque mira que cuando era netamente familiar, pues sí, se vendía bien, se generaban estructuras comerciales, pero sin duda cuando tú te das cuenta que el respeto, que las políticas hacen parte de cualquier compañía, ahí empiezas digamos, a emerger de otros ámbitos, de otros mercados, donde las ventas se cuatruplicaron. ¿Por qué? Porque hay un nivel de exigencia, porque tienen que cumplir metas, porque el ADN de la fuerza comercial sí o sí es fructífero. O sea, tienes esta meta, tienes este memorando, ¿por qué no estás cumpliendo? Porque tiene que haber exigencia. Y mi rol como tal, tanto en la familia como en la empresa, simplemente es manejar una sociedad que jamás se puede caer como la familia y en la compañía traer unos proyectos fructíferos a largo plazo con buen margen de acción para que también sea sostenible. De ahí yo no me salgo, ya ellos se encargan del resto y con respeto lo hemos manejado bajo las políticas. Y por eso hemos ido diversificando, creciendo y siendo sostenibles. Esa parte técnica de crear equipos comerciales, yo sé que es algo que todo emprendedor necesita. Correcto. Tipsitos, danos tips ahí en ese sentido de alguien que tiene su negocio, que de pronto él pues se ha aprendido a vender, pero entre eso y crear un equipo de ventas sabemos que es diferente, con algunos consejos allí. Siempre hay herramientas que ayudan muchísimo a nivel profesional. Un buen vendedor, si sabe vender productos,
se va a vender muchísimo mejor al mismo porque se conoce muy bien. Y muchos vendedores en una entrevista son muy inteligentes, muy rápidos, muy sagaces, pero al momento de entrar a una industria se bloquean. Entonces, herramientas realmente profesionales donde estén alineadas a la competencia genérica, a la competencia técnica de la persona. Lo segundo es que realmente la ética profesional, y yo también miro ese aspecto, digamos, como de Dios, esté alineado a los principios de las personas que crearon la compañía. También está el tema de saber si la persona tiene industria dentro de su ser, porque los contactos para mí son contratos y una persona que es buena a nivel general, sin necesidad de robar información de otra compañía, sin necesidad de hacer propuestas indecentes o ilegales, como dicen por ahí, pues efectivamente tú contratas un activo preciado y lo que no se deprecia nunca en activos es la mente. Entonces, en ese sentido, también verificar qué know-how tiene y qué capacidad, digamos, de relacionamiento maneja en la industria. El tema numérico, para mí, digamos, los comerciales son muy rápidos y lo que hablaba anteriormente, valga la redundancia y repetirlo, son sagaces, pero en muchos aspectos la parte financiera se va quedando. Y la parte financiera entra a ser una variable supremamente importante en negociación. Tú puedes decir que vendes X monto de dinero, pero a lo último miras tu utilidad y puede ser en rojo. Y hay compañías que hacen negocios muy sabios, inteligentes, pausados, sapientes, que en efecto pueden vender menos que la compañía que te nombraba y la utilidad es mucho mayor y bien con mayor calidad de vida. Entonces, una buena fuerza comercial se arma con un ADN claro, el conocimiento de la industria y tú también tienes que saber con quién vas a trabajar. Si tú quieres forjar y formar a las personas, si quieres contratar gente que ya se diga, se puede mover sola también a sí misma y que tiene un control del tiempo, o si realmente tú necesitas ser el líder como tal, que sea autoritario, que las cosas se hagan como tú quieres que se hagan. Entonces, realmente, llévalo desde casa matriz. Nosotros tenemos dos variables importantes. El liderazgo humanista, que es yo confío en ti. En algún momento, sí, Carlos Largacha, yo creo que tú te acuerdas mucho de él. Claro, sí, claro. Me parece un tipo supremamente auténtico y me dejó algo de una charla en TED que decía, yo te contrato porque soy consciente que te vas a vestir bien, que vas a tener un buen aula en tu cliente final, que eres una persona profesional, que yo no tengo que estar poniéndote una tarjeta porque realmente estoy confiando en ti, te voy a contratar. Aquí realmente es por resultados, por ADN y que tengan calidad de vida. Yo soy de los que dice, hay que manejar un seguimiento, hay que tener un control, hay que hacer reuniones y equipos de trabajo alineados a la competencia genérica y técnica. Pero a mí, cuando tengan que llevar a un niño al médico, es un derecho. Cuando se sientan enfermos y que sea realmente sincero, háblenme. Todos nos podemos enfermar, todos tenemos obligaciones y responsabilidades. Y eso, cuando tú le das calidad de vida a tu gente, a tus colaboradores, y ellos te responden con confianza y honestidad, eso hace que realmente el equipo, a pesar de no ser familia, se vuelva familiar y el resultado sea mucho mejor. Es correcto. Súper, súper. Muchas gracias ahí por esos tips. ¿Cómo evalúas en el proceso de selección, de entrevista y demás, que esa persona tenga esos valores y principios alineados? ¿Qué preguntas haces? ¿Cómo lo validas? Aquí nosotros tenemos, digamos, unas entrevistas, las cuales hacemos. Si va para determinado cargo, se hacen unas preguntas. Si va para la parte comercial, se hacen otras preguntas. Pero, por ejemplo, nosotros hablamos de hobbies. En las conversaciones uno sabe leer a las personas. Yo pienso que tú, los ojos, perdón, como dice mi madre, son la ventana del alma. O sea, realmente yo pienso que cuando tú conectas a los ojos, eres transparente, no tienes nada que esconder. Eres una persona tranquila realmente. Hablamos mucho de honestidad, preguntamos los valores de la persona a los cuales resaltan. Y obviamente en Casa Matriz está la responsabilidad, la honestidad, la integridad. Ahí empiezas como a enganchar muchas situaciones, ¿no? Hablamos de familia, consideramos que la gente que tiene a Dios y a la familia en su ser, eh, consideramos que son personas que tienen un porqué. Los millennials, y yo no digo que todos porque no está bien generalizar, tienen un común denominador en muchos aspectos y en muchas compañías y es yo mañana mismo voy y renuncio. Y bueno, no está mal. Cada quien puede renunciar a donde quiera. Pero en efecto, cuando tú tienes una familia, tienes un compromiso, tienes ética profesional y demás, eres respetable, pero también respetas a la empresa que quizás está creyendo en ti, en tus habilidades y virtudes. Hablamos también de todo el tema de habilidades, preguntamos temas de industria, si va, por ejemplo, el cargo a nivel cosmético, investigación y desarrollo, si va el tema farmacéutico, temas de inyectables, temas de materia prima ya orientado a la formulación de algunos medicamentos. Bueno,
sin fin de Ya, posibilidades. ya temas técnicos, digamos, muy Exacto, ya son temas del más negocio. técnicos, pero en sí, por ejemplo, nos salió un tema interesantísimo, que contratamos una persona con muchos años de experiencia y lamentablemente tuvimos una muy mala experiencia porque se nos llevó 4 clientes por otra propuesta que le hicieron afuera, me imagino. Son Saludo cosas, al... sí, saludos, muchas gracias. Pero después de eso decíamos, no, qué berraquera, tanta experiencia en esa industria. Y efectivamente no llegó a sumar tanto como teníamos pronosticado. Lo hicimos fue porque tenía un buen know-how y un buen conocimiento técnico. Y después de eso llegó una niña que se llama Laura, una niña que es ingeniera bioquímica y ahí sacamos unos grandes negocios adelante. Entonces, también nos fijamos mucho en eso, en que tú puedes formar equipos, dar la confianza y la plenitud, pero efectivamente, por experiencia, a veces tampoco decir, voy a cerrar una puerta. Te pueden sorprender demasiado. Hay personas muy inteligentes con mucha capacidad, mucho carisma, solamente les falta una oportunidad. Y mira lo que sucedió. En efecto, fue muy positivo. Entonces, es como que ligamos las entrevistas a la persona, a las habilidades, obviamente blandas, importante, que se alinee frente a nuestro ADN, la compañía. Preguntas sobre todo de familia, Dios, hogar, valores, hobbies. Nos parece súper importante la disciplina. Si es una persona deportista, qué le gusta hacer, porque pues tú puedes decir, no sé, pues no nombras un deporte. Hay gente que es deportista y de muy alto rendimiento y eso conlleva que es comprometido con algo. Entonces eso te genera otro resultado en sus aspectos de vida. Entonces como que vamos ligando, pero obviamente hay un tema que lo maneja sistemas de gestión integrado y ellos se encargan de todo ese tipo de cosas. También el tema de psicología, de que las pruebas salgan correctas, de lo que dice y habla, pues en efecto, pues también coordine con sus resultados y demás. Súper, muy... Aquí yo voy como 6 páginas de apuntes, de notas, de clase. Me alegra mucho. Mm, una de los frutos, digámoslo de alguna manera, que uno empieza o experimenta cuando le cree a Dios, ¿sí? Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Exacto. Em, son los milagros, ¿sí? Y Sí. son esas situaciones improbables que estadísticamente de hecho, no hay razón lógica para mostrar. ¿Qué milagro recuerdas que hayas recibido en la empresa, en alguna situación en particular, algo que nos quieras compartir? Nosotros tuvimos un año muy difícil, fue el 2019, donde el fundador realmente fallece. Fue un año en el cual yo no podía dormir porque las deudas acarreaban mil cosas. El celular me llamaba en números desconocidos y yo no contestaba porque creía que me iban a cobrar. Donde la industria no creía tanto en Casa Matriz porque tenía un know-how que era Néstor Pupiales. Y en efecto, él tenía un know-how muy grande en la parte de reactivos analíticos. Tras del hecho, como no nos creyeron, en efecto, debíamos dineros. Fuera de eso, se fue uno de los mejores clientes del país por temas de impuestos y se cayó un negocio casi de 400 millones. Todo llegó al tiempo, todo llegó al tiempo. Tanto así que llegamos a estar en pérdida casi de 58 millones de pesos. Nosotros lo que hicimos fue tomar un respiro, un paro en la vida. Y yo solamente le digo a Dios dos cosas. Tú eres el gerente de mi empresa y junto a mi viejo, por favor, empuja este barco. Sin duda yo entré en materia en 3 parámetros puntuales y decían que soy bueno en materias primas, pero ¿cuáles? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué relaciones necesita? Y empezamos a abarcar por ahí. Entonces, cuando empezamos a abarcar la estrategia, cogimos unas cuentas corporativas grandes donde nos inventamos unas estrategias de flujo de caja, de cartera, y por ahí empezamos digamos, como a entrar en muchas situaciones, pero siempre pegados a Dios. Y yo decía, necesitamos un milagro para poder romper la barrera de sacar adelante tanta pérdida, tanto estrés, tanta presión. Y en efecto, el caminar en ese tipo de situaciones, el estar tranquilo y en él, logramos abarcar unas situaciones muy fuertes de capotear y hoy en día estamos vendiendo 4, casi 5 veces más a lo que sucedía en ese entonces. Cambiamos la estrategia completa, orientamos la parte de producción netamente en materia prima en unos parámetros puntuales, después cogimos donde tienen que producir, tienen que sanitizar, nos volvimos el distribuidor más grande en una línea de negocio para Diversey, que es una compañía americana. En materias primas representamos a Merck y unos brokers ya de manera internacional, pues están en China, en India, en México, en Holanda, pero son conexiones.
y empezamos a interlazar una línea con otra, pero siempre pegado a Dios. Yo decía, yo no puedo solo, o sea, yo solo no puedo. Y con un equipo de trabajo detrás, con una gente multidisciplinar, mi hermano siempre me ha dicho, hágale que yo voy detrás suyo, yo le creo en todo. Y empezamos a forjar eso. Entonces, donde produces, sanitizas. Y donde produces y sanitizas, analizas. Pero entonces estamos en la era ambiental, vamos a traer estos equipos. Y esas 4 líneas empezaron a andar, a facturar, a creer en nosotros y el mercado empezó a crecer, como digamos, de una manera oxigenada, una manera nueva. Y bueno, aquí estamos ya rompiendo muchas barreras, muchos paradigmas, muchos temas, pero nuevamente te digo, siempre es Dios. De hecho, hace poquito compramos un camión por la capacidad de crecimiento que ha tenido la compañía y yo puse en el Instagram, siempre es Dios, o sea, siempre es Dios. Cualquier variable que tú hagas y salgas multiplicado, siempre es Él. Y no solamente Él, no solamente decir, ah, no, sí, yo creo en Dios. Es prácticamente, Juan, también tú decir, los actos tuyos llevan a Dios en el corazón. Hace poquito cerca de nuestra finca, jugando bolirrana, distrayéndome un poco por allá arriba con los amigos cerca de me gusta mucho el tema del campo, el campesino, los admiro. Saludos, de hecho, para los campesinos que nos vean. Gracias por llevar la comida a nuestra mesa y a veces los olvida mucho el tema de la ciudad, la política. Y me contaban historias que había niños que tenían que irse con los zapatos del papá viejos a la escuelita porque no tenían cómo. Y en un acto, digamos, nosotros de Casa Matriz tenemos digamos, como una negociación ya pactada con una empresa farmacéutica que cada determinado monto de negociaciones vamos con un 5% en cash out para darlo a animalitos que no tienen alimento, animalitos enfermos o también, digamos, una muy buena obra social como darles tenis, botas y útiles a todos los niños de la escuelita. ¿Y eso qué pasa? Eso es Dios en tu corazón, desarrollando país, dando oportunidades, llenándole la pancita a un animalito que yo digo que eso alimenta el alma. Y el que es bueno con un ser humano, con un niño, con un abuelo, con una persona de tercera edad, ahí ya tú te vas dando cuenta la persona con la que tú estás hablando o la persona que es. Entonces, básicamente es eso. Los milagros que han existido en nuestra vida es eso, estar vivos, algo tan sencillo y perdóname la expresión, poder levantarte con tus piernas, estar caminando, ir a hacer chichi, te está sirviendo tu organismo de perfecta forma y hay que agradecer esas pequeñas cosas. Yo creo que todos los días son un milagro, que puedas sobrepasar oportunidades muy complejas, un milagro, pero que puedas aportar a la humanidad, a los animales, con Dios en tu corazón, también puedes hacer tú milagros para otras personas. ¿Qué le dirías a ese emprendedor que te escucha y que de pronto está pasando por esos momentos difíciles, ¿no? Por esos momentos de reto, por ese momento de desánimo, por ese momento de ya no voy más, ya de hecho de esta no salgo, en fin, que los retos que enfrentamos los empresarios, entendemos como entre nosotros lo que a nivel de presión eso significa. Sí. ¿Qué le dirías a ese empresario que te ve en este momento? Que necesita siempre para emprender pulmones, hay que tener muchos pulmones que aguante, porque se está posicionando, está en un momento donde desiste y en 5 años puede decir qué hubiera pasado o en 5 años pueda decir yo la luché, aguanté y acá estoy generando tantos empleos. O sea, yo le diría aguante, pasión. Yo pienso que la pasión hace el aguante y que encuentre un por qué va a aguantar, por qué va a sacar esa empresa adelante. No ¿Cuál, solamente es un cuál es número. ese porqué tuyo? ¿Cómo El lo por qué, has linkeado? primero es la familia, la calidad de vida. Tener una empresa conlleva que tú también puedas tener tu buena calidad de vida y llevar mucha salud a los seres humanos y a los animales. Entender nuestro cuerpo, o sea, por qué haces los negocios, en muchos aspectos es un porqué muy grande. Y por ejemplo, nosotros todo lo que hacemos tiene un porqué ambiental, un porqué social, un porqué familiar y sobre todo un porqué yo vivo en plenitud y en calidad de vida. Es estar tranquilo, es estar feliz. Pienso que mi porqué es tener un equilibrio en todos los aspectos. Pues señores, señoritas, déjenme saber sus pepitas de oro ahí en los comentarios, qué le queda de más. Si ustedes se fijan, en cada conversación me gusta tomar notas porque tener ese one-on-one, ese extracto, llamémoslo así, que es el fruto de, en tu caso, pues ya más de 10 años trabajando en este negocio, en este rol,
yo te agradezco, es lo que quiero decirte. Te admiro. Gracias, Juan, Puedo igual. decir que eres una persona coherente, íntegra en diferentes momentos de la vida que nos hemos visto y cruzado. Y deseo de corazón que tu enseñanza sea inspiración para la persona que nos ve, hermano. ¿Dónde te pueden de pronto seguir? No sé si quieres compartir algo de redes o de la empresa, como gustes, para los que de pronto quieran conocer un poquito más. Correcto, ¿no? Pues en Instagram estoy como david.pupiales92, Pupiales con doble P, Pupiales. Y la página web de la empresa, que ahorita está en reestructuración, es www.casamatrizltda, limitada abreviado, .com.co. Es correcto, así es. Súper. Pues David, muchas gracias, hermano, por este espacio, y usted que se conectó, suscríbase, y tenemos un test de creencias del dinero. Si desea usted de pronto de estas conversaciones, usted dice, oiga, hay aspectos del dinero que yo todavía como que tengo unas creencias que de pronto me impiden o quizás necesito esa nueva información, se lo voy a dejar para que lo pueda descargar. Es totalmente sin costo. Se lo vamos a dejar en el primer comentario y en la descripción. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.